Tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, vamos a tener aquí mismo la gráfica de la intención de voto de los votos válidos, si me permiten, para poder verla aquí, donde primero estamos con los votos emitidos, donde Podemos Perú tiene un 21.5%, Renovación Popular un 20.0%, Somos Perú 11.0%, Alianza para el Progreso 6.3%, Juntos por el Perú 6.3% también, Avanza País 5.0%, el Frente de la Esperanza 2021 3.8%, Blanco 14.2% y Viciado 8.6%. Sin duda, el conversar con usted, señora Urbi Torrado, analizaremos no solamente la encuesta que tenemos aquí, sino la tendencia, que es muy importante revisar. En los votos emitidos, y luego veremos también en los votos válidos, casi hay un empate entre Podemos Perú y Renovación Popular. ¿Podríamos hablar de un empate técnico acaso? Sí, totalmente. Es un empate técnico. La diferencia que hay entre los dos candidatos que ocupen los dos primeros lugares es mucho menor al margen de error. Entonces, digamos, es un espejismo, ¿no? Decir, ay, este candidato que está primero o este que está segundo. No, los dos están dentro del rango del empate técnico, es decir, cualquiera de los dos puede estar uno encima del otro. Lo que podemos decir es que están, digamos, en una disputa cerrada los dos candidatos que ocupan los primeros lugares y que hay un tercer candidato que estaría con opciones de acercarse y de entrar a esa lucha, que es el candidato de Somos Perú. Eso analizando las tendencias, ¿verdad? Por eso le decía también al público lo importante de revisar no solo el resultado del día de hoy, que es una encuesta del 19 al 21, si estoy recordando bien, sino también cómo se ha ido registrando el crecimiento de los candidatos. Por ejemplo, si nos remitimos a la encuesta anterior o la revisión de votos anterior del 3 al 7 de septiembre, tenía el candidato de Podemos Perú un 27% en intención de voto, mientras que el candidato del Partido Renovación Popular 25%. De allí que de repente podríamos hablar de haber incrementado un puntito, aunque hay un margen de error. Pero en el caso del candidato de Somos Perú, George Forsyth, del 3 al 7 de septiembre él tenía un 11%. Y ahora lo que vemos en los votos válidos, por ejemplo, en un simulacro de votación, es un 14.3%. Sí, es importante ver la tendencia y es importante además analizar juntos el simulacro y la encuesta, porque por un lado, a nivel de voto blanco y nulo, que es importante, vemos que no se ha movido en estos 15 días. Era 22.6, ahora es 22.8, o sea, seguimos en el mismo rango de casi 23% de gente que aún declara que va a votar blanco viciado. En el 2018 eso fue 11%. Entonces, en otras palabras, que ahí podemos hablar de que hay 10, 11 puntos que se van a repartir o se van a definir entre las candidaturas. Y por otro lado, también cuando hablamos de tendencia, hay que tener en cuenta que en el Perú el voto no es por partido, sino que el voto es por personas. Y lo que sucede en el proceso, ¿cuál es el proceso de decisión de un elector? Primero, escucha a los candidatos, decide su candidato y una vez que ha decidido por la persona, luego busca identificar a esa persona con el partido. Por eso es que vemos que hay una diferencia en la votación del candidato por persona a la votación que hay en la cédula. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía, y se ve claramente en el candidato Forsyth, hay un problema de identificación de a qué partido pertenece, ¿no? Entonces, él como persona tiene más votación que su partido. Y ese es un proceso que se va a ir, o esas diferencias se van cerrando en los últimos días, porque una vez que la gente decide, primero habla del candidato y luego busca saber, ¿no?, por qué agrupación se está postulando. En el caso de Podemos Perú y en el caso de Renovación, los candidatos ya venían con un sólido primer y segundo lugar desde hace mucho tiempo. Entonces es donde las candidaturas se han movido menos o donde la gente ya estaba más decidido. En el caso del candidato de Renovación tiene un voto bastante sólido. Además que los otros de Lima Moderna. Sí, los otros dos candidatos que usted mencionaba ya tenían, digamos, la representación de logo, por decir, del partido político con las anteriores campañas. Situación diferente en el caso de George Forsyth, que va identificándose con esta agrupación política, lo que nos habla también de una carencia nuevamente en el fortalecimiento de las agrupaciones políticas, de, digamos, hablar de una carrera dentro de un partido. Ahora, es importante también analizar otro punto en la encuesta, que es la decisión del voto
digamos que ya está definida. Hay un 56%... Vamos con la pregunta primero. ¿Cuándo o en qué momento se decidirá su voto para elegir al alcalde de Lima? Un 8% dice, no, vamos a ver si acá lo tengo mucho más claro, el 8% lo que señala es que no sabe en qué momento va a decidirlo, mientras que un 17% dice el mismo día de la elección. Y también hay otro porcentaje importante, 19% durante la última semana previa al día de las elecciones, lo que nos da a entender que esperan el debate, ¿no? Esperan ver cuál es digamos, el comportamiento de los candidatos, las propuestas y cómo defienden también las mismas para poder definir por quién votarán. Y hay un importante número también de un 56% que señalan que ya tienen su voto decidido. Este 56% es un número, a ver, que usted analiza diferente a otras etapas de procesos electorales, un número, digamos, con mayor decisión, o es más o menos lo que hemos visto antes. No, creería que ahora hay menos decididos que en procesos electorales anteriores. Digamos, los que deciden entre la última semana y el último día, en este momento nos estarían sumando, digamos, un porcentaje mayor, es decir, ha habido más desconexión al proceso electoral. Es ya una costumbre en el Perú que la gente se decide al final, que hay mucha duda respecto a los candidatos y que la gente espera informarse, espera escuchar si hay denuncias, espera escuchar las propuestas, ¿no? Eso ya viene siendo un proceso normal, pero este proceso en particular ha sido complejo porque más allá digamos, del proceso en sí mismo ha habido poco interés, porque la gente ha estado enfocada más al tema de la crisis política del país, ha estado más viendo qué es lo que pasaba con el presidente, con el Congreso de la República, ¿no? Y eso ha hecho que la gente vaya postergando su decisión hacia su voto a las elecciones. Hemos preguntado en encuestas anteriores si a la gente le interesaba o no el proceso electoral y más del 30% incluso no le interesa este proceso electoral porque siente este desengaño, esta desafección hacia la política porque se siente defraudada por los candidatos, por los partidos políticos, por los líderes políticos. El tema de la corrupción, el tema de incumplimiento de promesas es un tema bastante fuerte, que pesa mucho en la población. De hecho, el número que gira entre las personas que no han definido el voto y que no sabe, en fin, es más de 25%. Un número importante que puede terminar tomando esta decisión en la cola o por lo que le diga el amigo, de repente el familiar que sí tiene un voto definido. A pesar de que nos encontramos en una época donde a través de una computadora podemos revisar los planes de gobierno, podemos enterarnos respecto del perfil de cada candidato. Sí, y hay esa intención de los electores hacia buscar información, hacia leer un poco sobre la hoja de vida o las propuestas. Sin embargo, a veces ese proceso es bastante complejo. Nosotros incluso para poder armar los cuestionarios y las cédulas, buscar quiénes son los candidatos a cada distrito es un tema bastante complejo porque han habido muchas tachas, porque hay procesos de revisión, hay exclusión de candidatos. Eso genera bastante confusión. Entonces, claro, la gente va postergando hacia el final su decisión en aras de buscar tomar una decisión lo más informada posible. Sí, solo para concluir con este tema, digamos, en términos macro, es importante también analizar los aspectos que influyen en la decisión del voto. 39% hablamos de las propuestas para la ciudad. 26% los debates entre los candidatos, algo que uno pensaría tendría que tener un rol muy importante en cuanto a la defensa del político sobre el plan del gobierno y los atributos personales, es decir, su trayectoria tiene un 16%, lo que a veces no parece ser coherente con el que más se reconozca el personaje que a la agrupación política tiene un porcentaje, como lo decíamos, de un 6%. Los atributos personales, la trayectoria del candidato. La visita del candidato a su distrito, un 5%, a pesar que vemos tantas caminatas de los candidatos por una y otra zona, solo tiene para lo que es en términos de la encuesta un 5%, las actividades de cierre de campaña, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a los mítines, ponían alguna agrupación musical, en fin. Y el partido al que pertenece, y esto me parece muy serio,
3%. Solo un 3% influye en la decisión del voto el partido al que pertenece el candidato. Un 7% no sabe, pero este 3% me parece fundamental porque se regresa al tema de la debilidad de los partidos políticos, donde hace varios años la gente definía más bien su voto por la agrupación política, la ideología que se defendía y los planes de gobierno que eran una y otra vez repetidos en cada campaña. Sí, y la gente, digamos, aprecia que el candidato vaya al distrito, aprecia los mítines, ¿no? Todo eso lo aprecia, y sin embargo eso no es lo que define, y es importante ver que ya el elector en eso ha ido ganando madurez y puede diferenciar. Nuevamente, el voto no es finalmente hacia el partido, es decir, los partidos han ido perdiendo peso político también en estos procesos electorales, y son los candidatos los que han ido liderando las preferencias y los que van haciendo o logrando esta conversión. Entonces, sí es importante la selección de los candidatos, ¿no? Y ahí regreso al tema de que cuando hemos preguntado, la gente estaba muy insatisfecha respecto a los candidatos. Todos los, digamos, porcentajes importantes de todos los partidos, hay candidatos con cuestionamientos, con denuncias, ¿no? Con cosas que van saliendo en el camino, y eso termina afectando a la política, a la elección, y a este desencanto, y por eso esta decisión tan hacia el final. Si le parece, vamos a ver por distritos algunos resultados de también esta encuesta. Tenemos en pantalla Los Olivos, Podemos Perú 18.3%, Somos Perú 9.3%, Renovación Popular 8.7%, Juntos por el Perú 7.7%, Avanza País 7.3% y Frente de la Esperanza 2021 5.7%, el blanco es de un 21.7%, el nulo 4.2%. Y importante recordar que aquí estuvo Daniel Urresti trabajando, ¿no? Vamos ahora con la siguiente, el Callao. Pedro Espadaro 33.7%, Carlos Cox 7.0%, Juan Alvarado 2.7%, Daniel Malpartida también con 2.5%, Julio Pérez 2.4%, Maritza Villa 2.1%, el blanco de 12.0% y el no sabe 24.8%. San Miguel, Eduardo Bles 44.9%, de Avanza País, Salvador Eresi de Podemos 21.5%, Marcos Cabrera 10.4%, Piero Miranda 3.8%, Erika Díaz 2.7%, Luis Malca 1.9%. Vamos con Santa Anita, Leonor Chumbi Mune 37.0%, Olimpio Alegría 32.3%, Rodolfo Martínez 2.7%, José Horna 2.3%, Gerald Rosas 1.3%, Jesús Rincón 1.3% y el blanco 7%, el no sabe 13.4%. Santiago de Surco, Carlos Brus 37.9%, Gina Saldaña 14.6%, Eduardo Caprile 8.3%, Juan Palma 6.7%, Oscar Miranda 4.5%, Johnny Marzano 4.1% y Blanco 7.6%, no sabe 13.4%. Tenemos más distritos, ahí está, vamos con el siguiente distrito, así es que tenemos más, pero le voy generando la pregunta respecto de la ficha técnica, señor Orpiturrado, la muestra. Además, respecto de esta encuesta, muy importante también abordar. Antes, vamos con Independencia. Podemos Perú, 18.5%, Somos Perú, 15.2%, Renovación Popular, 11.9%, Alianza para el Progreso, 8.6%, Fuerza Popular, 6.3%, Avanza País, 3.3%, y el blanco, 23.9%, nulo, 5.4%. Puente Piedra, Somos Perú, 31.2%, Renovación Popular, 15.3%, Alianza para el Progreso, 8.3%, Podemos